lectores autónomos. Buenas noches, compañeros de lectores autónomos de la Universidad del Quindío, modalidad virtual. Esta noche pues les quiero comentar sobre 3 lecturas que tenemos para realizar este video. Y pues son muy interesantes. La primera es sobre la teoría transaccional de la señora Louise Michel Rosenbaum. Es una escritora, profesora, más que todo docente de ciencias sociales de Estados Unidos. Ella falleció en el 2005 y pues ella trae un modelo muy interesante que pues planteó en el año 1978. Otro de los escritores que vamos a ver esta noche es el de Umberto Eco. Es un italiano, se destacó pues también pues es escritor, filósofo, profesor de la universidad, y escribe muchos ensayos pues que tienen que ver con semiótica, con estática, lingüística, etcétera. Pues nos deja una lectura muy interesante que se llama el lector modelo, una teoría que pues también va a tratar de explicar. Y por último tenemos la de Stanislaw Sureta, que nos habla sobre sobre la lectura, ¿sí? Es de Medellín, muy conocido en nuestro país sobre sus ensayos, muy dado especialmente al campo de la filosofía. Los 3 fallecieron en este siglo, son modernos, y pues ellos nos van a entrar en unos nuevos conceptos que pues quiero que conozcamos. Esa señora Rosenberg, pues ella pasa sus lecturas las basa en este señor Dewey y Bentley, pues ellos hablan mucho sobre la interacción que existe para referirse al lector como tal y el texto. O sea, ellos hacen un proceso de transacción o transaccional. Este modelo pues se construye a partir de la lectura, la escritura y la enseñanza. Su principal, dentro de lo que llamamos el texto como tal, para ser transaccional, se utilizan muchos signos, o sea, hay símbolos verbales que son como un patrón sintáctico dentro de lo que llamaríamos nosotros, si lo quisiéramos comparar con otros, sería como el mensaje, ¿sí? En ese texto. El modelo, pues, cabe destacarse que pues es un modelo muy pedagógico, está aplicado a la educación, y ha sido motivo pues de seguimiento porque pues plantea 3 cosas importantes. Una es que pues en el tiempo el lector reúne toda una serie de cualidades y circunstancias que le permiten hacer que el escritor trascienda o transactúe con el objeto de la transacción. Esto quiere decir que lo que es leído o producido se basa en todo lo que pues gira en torno a él, el contexto que se crea alrededor de él, como es la parte cultural, social y personal, ¿sí? El segundo concepto que manejan en este modelo es que todos los factores que son sociales, culturales, personales sobre todo, entran a jugar un papel muy importante en la lectura, son las que se condicionan, o sea, cómo el lector puede seleccionar o mantener su atención selectivamente. Esto obliga pues a que se tomen diferentes posturas frente al texto, y el modelo las ha clasificado en que son, o bien pueden ser por estética o pueden ser por posturas eferentes.
Cuando el lector adopta una de estas y permanece absorto en ella, o sea, se concentra en lo que está leyendo, él va a pensar y va a sentir pues lo que el autor nos quiere transmitir. Eso ya se llamaría pues como el acto de leer. Y el tercer punto que toma en cuenta el modelo transaccional es el problema que existe entre la relación de interpretación del lector y la intención del autor. Esto es digamos, más que verlo como un problema, es el significado que se le da absoluto al texto, o sea, el texto se maneja correctamente, ¿sí? Bueno, entonces en este modelo ya lo que dije se destaca son los signos, los signos o los símbolos verbales o los símbolos verbales. Bueno, ahora vamos a ver el otro modelo que se llama el modelo de Umberto Eco. Para él, el autor y el lector mantienen unas estrategias textuales, se mantiene un proceso comunicativo, ambiguamente, pues digamos, antes siempre se manejaba que era entre el emisor, el mensaje y el destinatario. Eco pues le da como digamos otro tratamiento, él habla del autor, del texto y del lector. Este modelo es un conjunto de condiciones como llama Umberto Eco de felicidad. Se establece textualmente que trae satisfacción al lector que lo empieza y se logra potencializar cada vez cuando el texto pues se convierte en algo como que se actualiza, ¿sí? Bueno, eso se aclara que en este modelo, a diferencia del otro, se maneja el mensaje o el texto, maneja un código que hace que el destinatario lo pueda diferir, o sea, tome ese código y lo transfiera a su yo para poderlo interpretar, para poderlo comprender. Tenemos el otro modelo que es el de Stanislao Zuleta. Este señor pues él nos da en la lectura unos avances, digamos, de algunos escritores que pues él admira mucho, como son Nietzsche, hacen algunas lecturas sobre lo de Carlos Marx, su obra El Capital, también invoca a Cervantes con su obra El Quijote, y nos dice pues que el modelo instala un lenguaje complejo, nos dice también que tenemos que aprender a leer, que la primera fórmula que se maneja en el texto es un código también, y es el que nosotros producimos como lectores. También llama a Kafka, lo cita, o sea, hace una interpretación del libro La Metamorfosis. Ahí se encuentran códigos que digamos, el lector aprende a interpretar por la capacidad que éste tiene. Siempre se mantiene el principio de la lectura como se debe entender a través del transcurso de la lectura, o sea, no se puede perder el hilo en la lectura, hay que tener un sentido de lo que se lee, también hay que tratar de que, o sea, Stanislao nos dice que en la lectura no podemos aburrirnos, sentir de que si vamos a abandonar la lectura
parar en el momento que toque y buscar de pronto, si la lectura es muy enredada, buscar otros elementos que nos puedan ayudar a entender ese código que pues está eliminado, dice, está en todas las lecturas y pues para él no hay lectura fácil, o sea, todas es que el escritor, el lector pueda interpretar al autor buscando esos códigos. Bueno, ahora dentro de los tres modelos, ya los vimos, pude encontrar que los tres nos presentan que el lector pues hay una similitud entre todos difieren o dicen que el lector tiene capacidad, y esa capacidad, por decir en la transaccional, nos dice que el lector puede interpretar no solamente un autor, sino muchos autores y a la vez él más adelante poderse convertir en un potencial autor. También nos dice que el lector siempre tendrá una necesidad de elegir su problema y tomar una postura ante determinados escritos, que el lector, si tuviese que hacer un proceso de escribir de lo que él ha visto, de lo que él puede expresar, siempre tendrá en cuenta que las posturas de él irán cambiando de acuerdo a las transformaciones que haya tenido en su entorno, o sea, siempre el contexto social, el contexto individual, el ambiente, le permitirán que pues se demuestre que tiene un gran reservorio lingüístico, que el contexto lo va a iniciar a que escriba y pues, o sea, él buscará siempre, digamos, esa dirección hacia lo que quiere transmitir. La capacidad del lector en el caso de Umberto Eco, pues él nos habla de que siempre las lecturas, o sea, que se hagan, tendrán una complejidad. Dentro de ella siempre vamos a encontrar que hay algo que no está dicho, o sea, que se oculta dentro de la lectura, y esa es lo que tiene que buscar el lector, el no dicho, buscarlo, o sea, no lo va a encontrar leyéndolo. Entonces es ahí cuando podemos descubrir que el lector pues ha llegado a su máxima capacidad, ¿sí? Que pueda decodificar el mensaje que el autor le dice. Siempre va a encontrar como digamos una cadena de yo no artificios, sino como una cadena de pistas que va a encontrar que el autor le va dejando para que él pueda encontrar ese código. Gracias a esta capacidad del lector, pues él participa y pues se complementa, podemos decir que prácticamente se vuelve colaborativo con el escritor, o sea, admite como esas competencias para poder interpretar. En Stanislao la capacidad del lector, que infiere es que él debe saber leer, que leer no es un trabajo, que se debe empezar a trabajar hasta que lleguemos al punto de descifrar y comprender lo que el autor nos está contando, pero que no plasmó en su obra. Entonces ahí es donde yo encuentro como la similitud entre lo que acabo de decir de Umberto Eco y lo que piensa Stanislao con respecto a la capacidad del lector. El uno dice de lo no dicho, o sea, de lo que no puedo leer a simple vista y que está oculto,
Y lo que me dice Stanislao, que es lo mismo, o sea, hay que buscar lo que el autor no plasmó en su obra. Otra similitud que pues encontré con las tres lecturas es la interpretación que le da el modelo transaccional. Por decir, el escritor pues siempre está realizando continuas transacciones en su ambiente, ya sea personal, social y cultural. Él procesa pues la reacción, con ella expresa factores, como le dije, que ya se basan en lo que es la autenticidad del individuo, la individualidad, todo el medio ambiente que lo rodea. El término lector implica que la transacción con el texto también implica una transacción con el lector, ¿sí? La interpretación en Umberto Eco es un poquito más compleja, porque pues él dice que hay varios niveles para interpretar el texto que trae el autor. Uno de ellos es identificar de qué se trata, darle como ese permiso para tomar ese código que tiene él allá y poderle dar desmenuzarlo, diluirlo, ¿sí? La interpretación en Umberto Eco considera que debe ser siempre infinita y debe depender de cada tipo de texto. No es lo mismo leer poesía que leer un ensayo, que leer una novela. Entonces él da cierto tipo de textos, que los textos pueden ser cerrados como pueden ser abiertos. Eso lo explicaré más adelante, ¿sí? Dentro de la interpretación siempre hay una estrategia del autor y esa misma es la respuesta del lector. Se supone que existe como un lenguaje que nos delimita el uso y es importante que el lector coopere con el autor y viceversa, ¿sí? Eso con el fin pues, de no llegar a interpretaciones aberrantes que pues uno dice son aquellas que pues se construyen brindando un sentido indeterminado, o sea, no es claro y crea confusión. O sea, el mensaje no va a llegar como esa es la interpretación aberrante. Prácticamente puedo decir que el lector elabora ese mensaje, o sea, lo cambia. O sea, perdería el sentido de lo que el autor quiere decir, ¿sí? Para Stanislao la interpretación o sea, él invita a que pues no se debe leer por leer, tratar de no leer por diversión, tratar de enterarnos qué es la información que vamos a buscar, siempre tratar de buscar respuestas y que los elementos pues nos brinden las respuestas necesarias para salir de nuestras dudas, ¿sí? Coincide igual que Umberto Eco que la producción, el texto es una producción de la lectura, es trabajo, es decir, existe lo que es trabajo y que es un deber útil del tiempo, ¿sí? Debemos saber leer
saber leer no es terminar pronto, sino leer despacio, a analizar, descifrar cada palabra, cada oración, cada párrafo, tomarnos el tiempo necesario para poder leer y estar como digamos en esa actitud de entender lo que el escritor nos quiere decir. Bueno, ya una vez pues hemos visto el modelo, la capacidad del lector y la interpretación, ya hice las similitudes que pues digamos las diferencias que hay entre cada uno. Vamos, viene un segundo punto que nos coloca la docente, en donde nos pide definir qué es el texto, el papel del escritor y el lector, de acuerdo a pues, a las tres teorías vistas, ¿sí? Para la teoría transaccional de Rosenbal, pues saqué los tres, digamos, leí los tres y vamos a hacer como a tratar de interpretar el texto. El texto para Rosenbal está basado en símbolos verbales, como ya lo dije anteriormente, o sea que tienen un patrón sintáctico, ¿sí? Ese texto pues denota que esos signos pueden ser interpretados y implica que eso sería como si yo dejara marcas sobre el papel, o sea, es un objeto en el ambiente hasta que algún lector efectúa una transacción con este. O sea, el lector es el que le da el cambio de la interpretación, ¿sí? Para Eco, el texto es una manifestación lingüística, representa una serie de artificios expresivos en donde pues el destinatario debe analizarse. Para Humberto Eco el texto es un producto y es un mecanismo generativo. Él incluye saber los movimientos del otro, ¿sí? También el texto postula la cooperación del lector. Sin esto pues sería prácticamente pues imposible, digamos, afirmar o rechazar lo que el autor nos quiere decir, ¿sí? Es el producto cuya, digamos, suerte interpretativa, por decirlo así, crea un mecanismo que genera un texto implícito, una estrategia en donde yo tengo que saber cómo piensa el otro y de pronto, digamos, prever cuáles serían sus posibles movimientos durante el trayecto de la lectura, ¿sí? El texto para Stanislao, él sostiene que pues allí no hay código, ¿sí? Entre el escritor y el lector, sino que el texto va produciendo sus propios códigos en la medida que se establece la relación de los signos que allí hay, ¿sí? O sea, sí existen signos, pero o sea, es un código que se preelabora, o sea, como digamos lo propone el mismo lector, ¿sí? El trabajo de la interpretación del lector consiste pues en determinar el valor que el texto asigna a cada uno de sus términos, o sea, es el escritor el que nos da los términos y nosotros somos los que le damos ese valor a ese código, ¿sí? La producción no debe ser vista como algo de consumo,
debe ser para el disfrute y debe trabajarse como un derecho que tiene el escritor, el lector para poderla asumir. O sea, eso pues la hace más interesante y posibilita pues muchas realidades y procesos que determinan la posibilidad de interpretar, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las posiciones del autor como tal. En el modelo transaccional pues nos dice que el escritor siempre trata de satisfacer la concepción y de refinarla, o sea, de pulirla. La lectura transaccional, como dijimos, es un modelo pedagógico, es muy utilizado en las instituciones educativas. Pues eso es lo que quería transmitir Rosenberg, que se llevara de esa manera. Pues pareciese ser que el modelo le permite al autor expresar o registrar las experiencias diarias de su diario vivir, le permite analizar las situaciones, los pros, los contras. En este modelo pues el escritor pues se siente que él puede ofrecer opiniones o indicaciones claras de sus posturas, ¿no? El autor en Umberto Eco pues él lo define, digamos, como dos tipos de autores. Se encuentra hay uno que es el empírico y hay otro que es el autor modelo. El empírico pues es el que tiene como ese potencial para llegarle al mundo, tiene una cantidad increíble de herramientas que le sirven conocer al lector de alguna manera. Es mucho más el autor es mucho más, como le dijéramos, el autor es mucho más flexible, puede buscar otro tipo de contenidos y de por sí pues se convierte en un generador de textos abiertos, ¿sí? El autor modelo, en cambio, para Umberto Eco, lo ve como capaz de crear ese texto, diseña estrategias que le permiten tener una visión de los movimientos que va a realizar el lector, puede construir un modelo del lector que se casi puede decir que se preelabora y pues va dirigido. El autor en este modelo puede interpretar y manejar competencias a su vez, maneja una actualización textual. Esto quiere decir que pues tiene la capacidad de elegir su lengua, su propio léxico, su nivel estilístico. O sea, él puede modelarse de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Ese es el autor modelo para Umberto Eco. Y el autor para Stanislao pues él lo ve de otra manera. O sea, lo toma como una referencia, él toma como referencia a Nietzsche, que pues digamos es su guía en este tipo o sea, se pudo identificar con él en muchas situaciones y está de acuerdo en que el autor es conscientemente propio de su estilo, tiene su propio arte
de provocar una buena lectura, invita a descifrar y obliga a interpretar, es más brillante en su capacidad de arrastrar el ritmo de las frases, de su coloquio, frena al lector en algunos momentos. O sea, el autor en ese momento tiene la capacidad de asombrar con su contenido, ¿sí? Bueno, ahora tenemos que vamos a interpretar cómo ven estos tres escritores al lector según el modelo de cada uno. El modelo lector en la transaccional nos dice que pues enfrenta una responsabilidad de interpretación, la enseñanza que le da a la lectura y la redacción en cualquier nivel de desarrollo. Se ocupa primero de la creación de ambientes y de actividades en las cuales pues como un modelo pedagógico pues que si fuesen los alumnos serían motivados y alentados a buscar sus propias experiencias y como a crear esos significados vivos, ¿sí? El lector allí pues tiene un elemento el cual captura, que es el entorno, ¿sí? En ese entorno es que él efectúa su transacción. Los signos prácticamente pues los va a encontrar en el momento de la lectura en cada página de cada libro que la lea, ¿sí? El lector para el modelo transaccional es un personaje que es sensible a los propósitos del escritor, y las posturas que pues él refleja pues son debido a las situaciones que se presentan en base a las experiencias lingüísticas del lector. Bueno, ahora en cambio el lector para Humberto Eco pues él lo ve también, o sea, saca también a relucir dos tipos de autores, de lectores, ¿sí? Aquellos que pues son capaces de manejar textos abiertos y textos cerrados, ¿sí? El que maneja pues los textos abiertos es más accesible, es más participativo, es amante de los textos abiertos porque él puede lanzar conjeturas, él puede ser un autor modelo también, y pues prácticamente sería como ese lector empírico, ¿sí? Se forma prácticamente que solo, ¿sí? El segundo lector que lo identificamos como autor modelo tiene unas características más especiales porque pues él es como esa que recibe esa llave y puede abrir el texto cerrado e identificar elementos no dichos, o sea, tiene esa capacidad de interpretar, o sea, él se va a esas lecturas difíciles en donde pues se introduce en la lectura para capturar lo que el autor dice, o sea, ese no es ese es el que busca las lecturas, o sea, para él no hay lecturas fáciles, y le va a encantar leer este tipo de lecturas, o sea, las que donde tiene que adivinar o buscar qué es lo que el autor quiere decir. Para Stanislao Zuleta, él se basa mucho en Nietzsche y dice que pues bueno, según Nietzsche, ¿no? Para él nadie va a entender más allá de sus conocimientos, por lo tanto pues leer significa que debe tener una noción para hacerlo. Si este tipo de lector pues no encuentra nada que le guste en la lectura, pues no de verdad pues no debería hacerlo, o sea, y si quiere saber qué dice el autor, pues
debe buscar de una u otra manera como aventurarse dentro de la lectura, a ver cómo descubrir lo que el autor quiere decir. Nietzsche, esto para él dice que el lector debe ser como un rumiante, o sea, debe masticarla, digerirla, hasta ser capaz de interpretar cualquier tipo de lectura. Debe permitir que la lectura lo afecte, ¿sí? que lo lleve, que lo arrastre por el sendero de esas frases, de esos párrafos, que se involucre con lo que el autor quiere decir. Ese es el lector para Estanislao. Bueno, ahora vamos a ver el tercer punto, que habla sobre el video que este señor Gustavo Martín Garzo hace sobre la lectura como acogida, y pues la persona solicita que digamos cuáles son las ideas expresadas por el señor que da la conferencia. Yo encontré prácticamente pues dos me parecieron las más importantes, en donde pues hay una que dice que hay unos que construyen su casa, dentro de las frases que pues le escuché decir, dice, hay unos que construyen su casa rápido para salir los senderos del bosque, le interesa terminar rápido para explorar el mundo. La lectura tiene que ser un refugio temporal. Entonces esto lo atrapé así, y se identifica mucho con lo que piensa Estanislao, que pues nos dice que debemos saber leer, y saber leer no es terminar pronto, sino leer despacio, analizando, descifrando cada palabra, cada oración, cada párrafo, tomándonos nuestro tiempo con el fin de saber qué estamos leyendo y si estamos entendiendo. No es leer por leer. O sea, me parece que esta frase tiene mucho que ver con el pensamiento de Estanislao. Y hay otra que pues también quiero resurgir, tomarme la molestia que leerla, en donde dice que la imagen del lector quiere relevar un secreto, él quiere ir y asomarse a algo desconocido, él quiere entrar en un lugar sellado. La lectura tiene que pues ver con el secreto, con lo más hondo, con lo más escondido que hay en cada uno de nosotros. No leemos para que nos entiendan, sino para pasar un rato, que de la lectura nosotros pues siempre esperamos que nos lleven a lugares recónditos, escondidos, en donde pues el niño se pueda, pues habla mucho del niño, ¿no? Que el niño se pueda asombrar con aventuras fantásticas, que el niño pues dentro de esa lectura vaya haciendo su propio enlace con el mundo interno que él lleva, ¿sí? Entonces encontré que Rosenbal en su modelo transaccional hace esto mismo cuando lo expresa de la siguiente manera, pues dice, el lector constantemente pues enfrenta la responsabilidad de decir o aceptar o no la lectura. La enseñanza de la lectura y la reacción en cualquier nivel debe ocuparse primero y fundamentalmente de la creación de ambientes en las cuales los alumnos se vean motivados y alentados a buscar nuevas experiencias para crear significados vivos. O sea, casa muy bien con lo que acabo de decir. O sea, los muchachos crean su propio mundo cuando están leyendo o cuando uno les lee. O sea,
ellos van imaginándose dentro de ese mismo cuento, dentro de ese mismo rol, lo asumen y lo viven intensamente, porque los muchachos son apasionados, entonces por eso dice que se crean significados vivos. Bueno, creo que pues esto ha sido ya la interpretación de mi video. Espero pues haber sido clara y que pasen una buena noche.